leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Estamos en Marcos 2, versículo 23, y vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 6. Estamos leyendo el versículo 25, pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar como sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Padre santo, amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu bendita palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea direccionándonos, guiándonos, que todo nuestro ser esté cautivo en torno a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre, que estamos agradecidos porque sabemos que por medio de tu palabra nos sigues perfeccionando, nos sigues limpiando, mi Señor. Permítenos mirarnos en ella, tener esa disposición para mirarnos en ella como en un espejo y disponernos para que tú nos sigas limpiando, Padre. Oramos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, venimos hace 15 días, estudiábamos acerca del legalismo y lo estudiamos con base en Marcos 7. Recordemos lo que ellos hacían con el mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces ellos, siguiendo tradiciones de hombres, dice la palabra, decían: no, esto con lo que yo puedo honrar a mi padre y a mi madre es Corán, y buscaron una excusa que parecía muy piadosa para no cumplir el mandamiento de Dios, y nosotros podíamos ilustrar o ver allí a la luz de la palabra cómo era la evolución de estos fariseos y cómo es la evolución del legalista. Primero enseña tradiciones de hombres, después nosotros leíamos que después de enseñar, entonces ¿qué viene? Deja a un lado el mandamiento de Dios, se olvida del mandamiento de Dios y ya prevalece es lo que el legalista considera que debe ser enseñado. Después veíamos que lo invalida por completo y por último lo cancela. Entonces termina es enseñando tradiciones de hombre y la bendita palabra no se observa. Decíamos, hermanitos, que si queremos ver a un legalista tenemos que mirarnos al espejo, porque todos nosotros, y yo les ruego, mis hermanos, que nos dispongamos para vernos cada uno de nosotros en la palabra del Señor, porque podemos pensar que no, yo no tengo ese problema, y todos lo tenemos en un grado o en otro, pero todos tenemos algo de legalistas. El legalismo no se acabó con los fariseos, no. Nosotros tenemos legalismo en nuestro corazón y es lo que yo quiero mostrarles a la luz de la palabra y hablarles de la necesidad de que nosotros
podamos rogar a nuestro Señor para que eso sea erradicado de nuestra iglesia. Mira, aquí tenemos a la luz de la palabra el registro de dos controversias. Y la controversia se presenta entre nuestro Señor Jesucristo y los líderes religiosos de la época. Son dos controversias que tienen algo en común, y es que las dos se presentaron el día de reposo, el Sabbat. El primer incidente, estaba nuestro Señor Jesucristo en un campo de trigo y está arrancando espigas para comer con sus discípulos. Y el segundo de los incidentes, nuestro Señor Jesucristo sana a un hombre que tiene una mano seca. Los dos se presentaron en el día de reposo. Y estos incidentes, dice la bendita palabra, mire cómo termina el versículo 6. Salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Imagínense ustedes, herodianos y fariseos, después de estos dos acontecimientos o estos dos incidentes que registra la palabra, se reúnen para planear la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le destruirían? Entonces uno puede pensar ahora en pleno siglo XXI, venga, esto es suficiente para que uno se reúna con otra persona para destruirle, y nos puede parecer desfasado. Pero detrás de este incidente, mis hermanos y amigos, no hay una simple discusión sobre la forma correcta de guardar el día de reposo. No, lo que hay aquí es un choque entre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la religiosidad o la religión de los fariseos, de los legalistas. Y eso provoca ese sentimiento homicida en los fariseos y en los herodianos, que obviamente lo que deja al descubierto es la hipocresía de estas personas. Mire, y empecemos desde allí en hacer el siguiente raciocinio. El día de reposo no recoja espigas, porque es el día del Señor. El día de reposo no sane al que tiene la mano seca. Pero venga, reunámonos para ver cómo lo matamos. El día de reposo. La incongruencia del corazón legalista. ¿Sí? Entonces, mire, el legalismo en realidad lo que hace es alejar al hombre de Dios. El legalismo aleja la persona que quiere llegar a Dios, que quiere acercarse a Dios. Por todo ese sistema de reglas, todo ese sistema de tradiciones que crearon supuestamente para acercarse a Dios, lo que hacen es alejarlo. Entonces, y es lo que se evidencia aquí. Por eso ellos, cuando nuestro Señor muestra la hipocresía que ellos están enseñando o la hipocresía que se evidencia en ellos, entonces se reúnen para ver cómo destruir a nuestro Señor. Porque el legalismo, mis hermanos, exalta por encima de la gracia la ley. Y cree el legalista que la relación nuestra con Dios depende enteramente del esfuerzo humano, de que yo pueda obedecer de manera cabal todos los estatutos de Dios, todas esas reglas que, ojo con esto, estudiamos el domingo hace 15 días, que no recriminaban el no cumplir la palabra de Dios, recriminaban el no cumplir las tradiciones de los ancianos, tradiciones y costumbres de ancianos. Entonces, cuando yo trato de ganar el favor de Dios a través de mi obediencia, van a ocurrir tres cosas. Tres situaciones se van a presentar. Cuando yo trato, vuelvo y les digo, de ganar el favor de Dios a través de lo que yo pueda hacer, a través de mis obras, a través de obedecer de manera cabal. Y esto, mire, para los amigos que no han tenido el privilegio de llegar al lugar más alto que puede llegar el ser humano, a los pies de Cristo, no intente reconciliarse con Dios a través de obras. No es que ahora en diciembre se va y entonces se acuerda de los huérfanos, va a la fundación y entonces eso te va a hacer acepto, no. No es que recoja la ropita que no está usada y entonces voy y busco la familia más pobre. No, eso no te puede reconciliar. Esta mañana en la cena lo veíamos, son trapos de inmundicia.
No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia y el vehículo es la fe puesta, la confianza depositada en Cristo. Entonces, el que piense reconciliarse con Dios a través de sus obras, va rumbo al infierno, porque nada de lo que nosotros hagamos nos puede reconciliar con un Dios que es santo, santo, santo. El único camino es nuestro Señor Jesucristo, porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando nosotros tratamos a través de la obediencia de ganar las bendiciones de Dios, decíamos que va a ocurrir tres cosas. La primera, vamos a añadir a la palabra reglas que no están en la Biblia. Le vamos a agregar a la Biblia, porque yo tengo que percatarme de estar haciendo las cosas de manera correcta, de obturar el botón que tengo que obturar, de hacer todo, porque si yo no hago las cosas como es, entonces no voy a ser acepto, no le voy a agradar, no vienen bendiciones a mi vida, ¿sí? Entonces, siempre el legalista le va a agregar a la palabra. Lo segundo que va a suceder, el legalista le pone más atención al aspecto externo del mandamiento que al corazón de la ley. Miren, hermanitos, les voy a explicar, esto lo vivimos nosotros en la pandemia, ¿sí? En la pandemia estábamos recluidos allí en casa, confinados, y entonces habían hermanitos que por X o Y motivo no tenían el vino. Mi Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si usted, hermano, en esa pandemia estuvo en esa fugia que no tenía con qué comprar el vino, escuchamos nosotros, micrófono abierto, que un hermanito dijo: traiga aguapanela. ¿Sí? No. Y eso fue motivo para que muchos se rasgaran las vestiduras. ¿Sí? La palabra que dice, el vino. Y estamos diciendo que la segunda característica es que el legalista le da más importancia a las formas que a la sustancia. Si usted, mi hermano, no tenía para comprar vino y usted le oró a mi Señor, usted dispuso su corazón, porque lo único que usted tiene para cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que la esencia es recordar su sacrificio en la cruz, recordar que Él nos ha reconciliado con el Padre, que esta bendita comunión depende de su obra redentora en la cruz, y le recuerdo a través de lo único que yo tengo, estoy recordando su sangre derramada desde la cruz. Mi Señor no le va a acusar por eso, porque esa es la forma, es una cosa externa, y Él conoce su corazón y sabe que usted no lo hizo porque usted tiene desdén por la palabra, la tuvo como por inexistente. Sabe que usted lo hizo por necesidad, porque usted en su corazón sincero añoraba celebrar la cena del Señor y recordar a mi Señor Jesucristo a través del pan y del vino. Mi Señor conoce la intención, pero el legalista mira lo externo y entonces no mira el corazón de la ley, lo que se quiere con la ley. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en ese discurso tan fuerte en Mateo 23:23, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dejáis la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Le está diciendo: mire, de esos cultivos que ustedes tenían de menta, de eneldo y de comino, ustedes fueron muy cuidadosos en coger el 10% de toda esa cosecha y traerlo aquí, pero no vinieron con un corazón sincero, dejaron lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes con traer esa ofrenda no tenían puestos los ojos al futuro, de que yo les voy a enviar un Mesías, les voy a enviar el Salvador del mundo. Ustedes lo hicieron para que ser agradables externamente a los demás,
Entonces, mire, yo soy tan correcto, es el 10 de la menta, del eneldo y del comino, pero su corazón no estaba dispuesto. Es lo mismo cuando yo vengo a la cena del Señor. No, hablemos de la ofrenda, para hacer el símil igual. Yo soy muy correcto cuando recibo mi platica, entonces lo que el Señor me ha dado, yo separo lo que el Señor dispuso en mi corazón. Soy muy juicioso en ese tema, pero vengo aquí y me siento con rencor en el corazón con un hermano. Es lo mismo, no es lo externo, no es la forma, no, es la disposición de su corazón. Por eso insistimos, circuncidar el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón. Y por eso mi Señor dice, deje esa ofrenda ahí, vaya, reconcíliese con su hermano. No dure ahí años usted enemistado con su hermano. Vaya, reconcíliese, saque esa amargura de su corazón. Pida perdón o dígale, hermano, usted me tiene ofendido por esto, y eso ha causado una raíz de amargura. Tengo una yuca en mi corazón, un tubérculo tan grande que... Pero hermanitos, eso se llama religiosidad, eso se llama fariseísmo, eso se llama legalismo. Entonces yo vengo con mi ofrenda y a mi Señor no le agrada eso, le repugnan esas ofrendas. Y es lo que pasaba con ellos. Entonces le dice, ay sí, ustedes hipócritas, la menta, el eneldo, el comino, y claro, cuidan muy bien que sea la proporción, pero la justicia, la misericordia y la fe la dejaron a un lado. Ustedes son guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire, en el lagar donde sacaban el vino, entonces usted sabe que las uvas la pisaban para que saliera el vino. Entonces allí se producía un mosquito pequeñito. Y ellos, si comían algún animal impuro, entonces no podían participar de la Pascua. Entonces tomaban el vino de esta manera, para colar el mosquito y que le quedara el mosquito aquí. ¿Sí? Los fariseos. Y mi Señor le dice, coláis el mosquito y te tragáis el camello, hipócritas. No, yo no entro al pretorio porque yo voy a ser inmundo. Entrar allá donde esos gobernantes me hace inmundo para el día de la Pascua. Pero no tuvieron problema en matar a nuestro Señor Jesucristo, en confabularse, en decir mentira, en infamarlo, en calumniarlo, para crucificarlo. Eso no los hizo inmundos. Y rápido, quítenlo de la cruz para poder celebrar la Pascua. Y mi Señor les dice, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera ustedes se ven inmaculados, pero por dentro están llenos de toda inmundicia y de huesos de muertos. Hipócritas. Cuando ustedes van a diezmar, se cuidan de ser estrictos en esa proporción, pero ustedes, lo más importante, lo desecharon. Tercera consecuencia del legalista. Mire, se hace evidente su orgullo. El legalismo por eso le resulta atractivo a pesar de ser opresivo. ¿Y por qué el legalismo es opresivo? Porque usted tiene que ceñirse de manera estricta a estas reglas, a esta tradición, a este conjunto de normas. Se ciñe de manera estricta. Y a pesar de eso, de esa opresión, a ellos les parecía atractivo. El legalismo produce soberbia, el legalismo produce desprecio. Ellos se enorgullecen de sus estándares y dicen, aquí nadie es más santo que yo. Yo sí cumplo a cabalidad, pero mire yo sí cumplo. Yo cumplo las reglas, yo cumplo los estándares. Y él lo llena de orgullo y de soberbia. En cambio, estos mide su espiritualidad de acuerdo al estándar que él ha plasmado en reglas. ¿Sí? Él dice, yo soy más espiritual que él, porque ese es un liviano, ese es un mundano, porque no se acoge a la regla que yo creé. No es que no se acoja a la palabra, no se acoge a mi inventiva, a lo que yo le he añadido a la palabra. Era lo que ocurría con estas personas.
¿sí? Sus reglas vienen a ser en la práctica la tabla de evaluación para determinar la condición espiritual de los demás. El que no está conmigo no es tan espiritual, porque yo le añado a la palabra, pero es por cerciorarme, ¿sí? Percatarme de estar cumpliendo la ley a cabalidad y que sea de manera estricta. Entonces, manifiestan su orgullo porque pretenden hacer de sus reglas una ley universal y luego quieren imponerlas ante cualquier situación o circunstancia. Mire, entonces están con esto en mente, ya podemos nosotros entender lo que allí pasó. Nuestro Señor Jesucristo está en ese campo de trigo y está con sus discípulos y están cogiendo esas espigas y tenían que hacer esto para que saliera la semillita y ellos pudieran alimentarse. Ustedes, yo no sé cuántos vieron la película de Gladiador. La imagen final de la escena final de la película de Gladiador es un campo de trigo y él está allí, que mira que se va a encontrar con la familia. Imagínense a mi Señor Jesucristo en un campo de trigo así de hermoso con sus discípulos. Y entonces llegó la patrulla de la santidad, los fariseos. No se sabe de dónde salió, pero de una vez llegaron a acusarle, ¿sí? Y le dijeron: ¿por qué estás haciendo lo ilícito, permitiendo que tus discípulos hagan lo ilícito? Miren, en Génesis 2:3 tenemos nosotros, hermanitos, que mi Señor, el creador de todo cuanto existe, bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, de esta manera dejó establecido un patrón: 6 días trabajarás y el séptimo día es día de descanso. Y ahí encontramos nosotros, ese es el patrón, es el mandamiento que después se replica en Éxodo. Es un día que el Señor establece no solo para nosotros renovar las fuerzas físicas, lo más importante es el lado espiritual, para que podamos tener una deleitosa comunión con Dios, sin los impedimentos propios del trasegar cotidiano de la semana. Pero para los doctores de la ley eso no era suficiente, no. Entonces ellos empiezan a pensar: venga, el mandamiento, el cuarto mandamiento dice que hay que guardar el día de reposo, nadie puede trabajar. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos considerar como trabajo? Empiezan ellos a maquinar. ¿Cómo hacemos para nosotros estar de manera cabal? ¿Cuál era el principio o el fondo de la ley? Que usted tuviese una deleituosa comunión con Dios, que usted fuere reconfortado física y espiritualmente ese día, porque 6 días trabajó y el patrón es el séptimo descansa. Entonces ellos dicen: a ver, no se puede trabajar. Entonces, si no se puede trabajar, quiere decir que ese día no se puede sembrar. Pero al no poder sembrar, obviamente tampoco se puede regar, no se puede podar y no se puede fertilizar, no se puede hacer nada. Pero salían ellos al patio de la casa. Vamos a pensar en una fruta que tiene mucha semilla, la sandía. Y entonces estaba comiendo esa fruta y caía la semilla ahí en el patio de la residencia de un judío. Y ellos piensan: ¿no podría considerarse eso como que sembró? Porque la semilla en el día de reposo cayó al suelo. Ahora, si salen a beber algo de agua y sin querer se derrama ese vaso con agua, pues están regando la tierra. Entonces también están quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces, para ellos evitarse eso, prohibían comer y beber agua en el patio de la casa durante el día de reposo. ¿Eso decía la ley? No, eso se lo inventaron los fariseos. Prohibido que usted coma y beba agua en el patio de su casa, porque si cae la semilla ya sembró, quebrantó el mandamiento. Y si el agua se derrama, regó el césped, entonces la hierba, entonces también quebrantó el mandamiento. Si un mosquito
entraba en una gaveta, en una caja, ellos tenían que tener el cuidado de dejarlo entreabierto, porque si ese mosquito no tenía cómo salir vivo, usted cazó el día de reposo y quebrantó el día de reposo. ¿Sí? Usted no podía llevar ningún accesorio, entonces el que era malo de la piernita no podía llevar, porque está cargando carga el día de reposo y usted no puede cargar nada el día de reposo. Si usted, mi hermano, trayéndolo aquí al tiempo, tenía la caja de dientes, ese día no se la puede poner porque está cargando. ¿Sí? Entonces, así, eso era la regulación de los fariseos. Usted no podía desplazarse, tenía contado los pasos. Eran 1999 pasos los que usted podía dar ese día. No podía dar un paso más porque usted no podía viajar, y si daba un paso más se consideraba que viajó. Por eso es que en Hechos 1:12, al final el versículo dice camino de un día de reposo. Esa medida de los 1999 pasos, ellos lo volvieron un patrón para medir la distancia recorrida. Entonces, ¿cuánto hay? Vamos a Hechos. Hechos 1:12, dice la bendita palabra. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar. Mire, estaban los discípulos en el Olivar y volvieron a Jerusalén. ¿Y a qué distancia estaba el Olivar de Jerusalén? Camino de un día de reposo, es decir, estaba a 1999 pasos. O podía ser un poquito menos, pero no más de 1999 pasos. Entonces, mire ustedes cómo un día que debía ser un día deleituoso para estar en la comunión con nuestro Señor, lo volvieron un día tan gravoso que era un tormento para los judíos. ¿Por qué? Porque el legalista le añadió 39 disposiciones al día de reposo para percatarse de que estaba haciendo las cosas correctas para poder agradar a mi Señor. ¿Sí? Entonces, con eso lo que estaban haciendo era que no se cumpliera el mandamiento de Dios. Mire, aumentándole a la ley, lo que hacen es inhabilitar, sacar el mandamiento de Dios. Cuando decía el día de reposo es para que usted tenga una comunión deleituosa con Dios, entonces no podía ser así por todas estas disposiciones. Entonces erradicaron, porque era una carga. Hermanitos, si sucede actualmente, cuando nosotros le añadimos a la bendita palabra y las hacemos cargas pesadas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a mover, entonces lo que hacemos es que eliminamos el mandamiento de Dios. Mire, ¿qué enseña la palabra referente al bautizo? El bautizo es para el que ha creído. Si yo le digo al hermano que usted no se puede bautizar porque usted no se ha casado, yo le invito a que me muestre en la bendita palabra donde dice que el requisito para esos 3,000 que se arrepintieron y fueron bautizados es que ellos constataron, los apóstoles, que primero se casaran. No. Yo le comparto, mi hermano, que después, cuando vaya a estar en la cena, entonces nosotros debemos percatarnos de que no está en pecado para participar de la cena. Pero esto es paso a paso, y la palabra enseña que si usted se arrepintió, le dijo Felipe, si has creído de todo corazón, aquí hay agua, bien puedes. Requisito, creyó en mi Señor Jesucristo, ¿cómo? De todo corazón. ¿Sí? Cuando yo le añado, entonces yo hago que esa persona que ha creído y quiere dar testimonio de Cristo, estoy eliminando el mandamiento, porque a mí me parece que yo debo poner este requisito extra. Y entonces elimino el mandamiento.
tratando de que se cumpla la ley a manera cabal, como yo le estoy añadiendo. ¿Y qué tal que se hiciera, hermanitos, como es el sentir del hermano Rubén o como es el... Todos tenemos, imagínense. No, por eso debe hacerse, es como dice la bendita palabra. Y uno ve que todo el que se arrepintió fue bautizado. Pablo iba camino de Damasco, quedó ciego, va Ananías, le pone las manos, le caen como escamas de sus ojos y de una vez, bautícese. ¿Sí? Estuvo en oración 3 días, me corrigen, hermanitos, si me falla la memoria. Y de una vez llega, Ananías tiene ese sueño y va. Y Pablo ha tenido el mismo sueño recurrente y bautícese. Lidia o Livia, Lidia. Creyó y de una vez, bautícese. Pero en ninguna parte la palabra nos dice que nosotros debemos. No. Mire, ahora yo entiendo, hermanitos, que no puede venir alguien aquí y dice, yo he creído, entonces nosotros, no. Por eso nosotros, mire, los que se van a bautizar, llevan, sin temor a equivocarme, la que menos lleva 1 año nosotros viéndole aquí. Yo creería que de pronto es la señora Fernanda, la hermanita Fernanda, pero puede llevar más tiempo. Y hemos visto, y siempre está allí mientras el Señor se lo permita. Entonces, mis hermanos, y así hay una cantidad de cosas que nosotros por tradiciones le vamos añadiendo a la ley y eliminamos los mandamientos de Dios, porque esa persona, como le pusimos tantas cargas, y lo peor, hermanitos, lo hacemos con unas personas y con otras hacemos acepción de personas. Cuando yo me bauticé, recuerdo que me bauticé y en diciembre me casé. Es decir, primero me bauticé y obviamente yo bautizado, yo anhelaba estar en la cena. ¿Cuál es el paso siguiente? Porque yo quiero estar en la cena. Yo anhelo cumplir el mandamiento de mi Señor y ya me bauticé. ¿Qué sigue? Cásese. Mi amor, en diciembre nos casamos. Era septiembre. De una vez, en diciembre nos casamos y nos casamos. ¿Sí? Pero esto es, y nosotros no estamos llamados a añadirle, hermanitos, a la ley. Todo está escrito. Mi Señor dejó escrito cómo debe direccionarse la grey. Nosotros todos. Es la palabra del Señor, es la obra del Señor, es la grey del Señor. No es que a mí me parece que yo debo agregar esto. Yo debo, no. Mire, el Espíritu Santo, si ese anhelo usted de bautizarse es real, usted dice, yo me quiero bautizar porque es que yo soy un pecador vil y mi Señor Jesucristo murió por mí en esa cruz y yo quiero contarle a todos esto que yo he creído en Él. Es el bautismo, dar testimonio de ¿qué? De que usted se arrepintió y creyó en Cristo. Y ya, ese es el bautismo, es un testimonio. Usted no va a ser salvo por bautizarse. Usted está dando testimonio. Porque es que el que nació de nuevo, eso no lo quiere callar. Él quiere decir que es de Cristo. Él quiere decir que es nueva criatura. Él quiere decir que ahora pertenece a esta congregación y a la iglesia universal primero. Y quiere aquí que el Señor utilice esta congregación a los hermanos para seguir creciendo y que el Señor le siga limpiando. Es un testimonio, hermanitos. Entonces, mire, regresando al texto, los fariseos entendían que estregar las espigas, entonces al estregar las espigas estaban segando y estaban recogiendo. Entonces estaban quebrantando el 4.º mandamiento que encontramos en Éxodo 34:21, que dice: 6 días trabajarás, mas en el 7.º día descansarás. ¿Descansarás qué? Aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces, pero olvidaban, había otra disposición en Deuteronomio 23, 24, 25, en Palestina, y creo que todavía conservan esa costumbre. Mire, los campos no tienen cercas, porque desde Deuteronomio nuestro Señor en la ley dijo: cualquiera puede entrar al cultivo del vecino y saciarse, comer hasta llenarse. Lo que no puede es recoger en cestos para llevar, ni puede traer un camión lógicamente y llenarlo y llevársele la cosecha. Pero si tiene hambre, vaya al campo del vecino y coma lo que quiera.
Lo encontramos en Deuteronomio 23, versículo 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, la hoz es como eso con lo que cortaban como un gancho así con luna. No, eso no se podía, pero usted tenía hambre hasta que se sacie. Por eso no utilizan cercas, porque es un mandamiento que está establecido en la ley, está establecido. Entonces nuestro Señor Jesucristo, mire cómo le responde en versículo 25. ¿Nunca leísteis lo que hizo David? ¿Se imaginan la molestia de estos fariseos? Ellos que eran los doctores de la ley, los que alardeaban de saber la ley y de aplicarla a rigorosidad. Y entonces ahora les dice, ¿ustedes no han leído la ley? Ustedes que son los expertos de la Biblia no la han leído. ¿No leíste lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer? Los únicos que podían comer esos panes eran los sacerdotes. Y David entró al templo porque estaba siendo perseguido por Saúl y entró con unos hombres y dijo, ¿tienes algo de comer? Era tanta el hambre que le dijo el sacerdote, ¿tienes algo de comer? Y él dijo, lo único que hay es pan sagrado, los panes de la proposición, 12 panes que eran puestos en el altar para simbolizar que mi Señor era el proveedor, el sustentador de las 12 tribus. Y los cambiaban esos panes todos los sábados. Y podemos presumir, mire el ejemplo tan apropiado de nuestro Señor Jesucristo, porque era un sábado, un día de reposo. Y el rey David supuestamente hizo lo que no era lícito, se comió los panes que solo podían comer los sacerdotes. Y entonces, y sabemos que era sábado porque primera de Samuel 21:6 dice que los panes estaban calientes y solo los cambiaban el sábado. Dice primera de Samuel 21:6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y los panes, si estaban calientes, pues era sábado, porque los cambiaban, era el día sábado. Entonces, el punto aquí, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que ellos entiendan es lo siguiente: las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento no estaban por encima de las necesidades humanas. Mire, David no fue condenado por comer esos panes. El sacerdote Abiatar no fue condenado por darle esos panes para que se los comiera. Pero estos hombres, estos fariseos, habían colocado sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios y procuraban meter a todo el mundo en esa camisa de fuerza. Entonces nuestro Señor Jesucristo les hace ver que ellos están violando ¿qué? El corazón de la ley, y le dice en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿cuál de estas cosas fue hecha en beneficio de quién? ¿El hombre fue hecho en beneficio de la ley o la ley fue hecha en beneficio del hombre? Pues la ley fue hecha para que el hombre tuviese un día de descanso y se recuperara físicamente, pero sobre todo tuviese esa comunión sin ninguna fugia, el día de reposo, esa comunión deleitosa con nuestro Señor. Entonces, ¿por qué tenían que cargarlos y hacer tortuoso el día de reposo? Si el corazón de la ley era para que se deleitaran en Dios. Esa era la razón del día de reposo. Entonces, Dios creó el día de reposo y lo santificó para beneficiar al hombre, no para esclavizar al hombre. Pero ellos los convirtieron en una carga insoportable. ¿Qué hicieron? Le robaron el verdadero propósito al día de reposo. Entonces nuestro Señor Jesucristo no es que esté incumpliendo la ley. Ay, no cumplió la ley mi Señor Jesucristo con sus discípulos. No, le devolvió el propósito a la ley. Les hizo ver cuál era el corazón de la ley, cuál era el sentido del día de reposo. Mire, tenemos que dar gracias a mi Señor por el día de reposo. Hay personas que ciertamente no les gusta trabajar, pero hay otras que
es el exceso, ¿no? Solo quieren trabajar. Y eso es dañino para nuestra salud física y espiritual. Y nuestro Señor, pensando en nosotros, siempre nuestro Señor, que es bueno en gran manera, creó el día de reposo, porque hay quienes solo es trabajo y trabajo y trabajo, y todo eso hace mal. El versículo 28 dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mire, nuestro Señor ahora les dice: ustedes que hacen todo esto tratando de servir a Dios, se están enfrentando con el mismo Dios. Es lo que mi Señor Jesucristo les está diciendo. El día de reposo fue hecho ¿por quién? Por Dios. ¿Quién lo creó? Dios. Y lo creó en beneficio del hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces les estaba diciendo, o les está reiterando lo que ya les había dicho en Marcos 2:10. Cuando el paralítico, entonces él le dijo: mire, cuando pecamos, ¿a quién ofendemos? A Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y él le dice a este paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate. Porque, y cita lo del día del hombre en Marcos 2:10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y es la misma expresión que está utilizando ahora, el Hijo del Hombre. Entonces les está diciendo, mire, en ese momento les estaba diciendo: yo soy Dios, yo fui el que creó el día de reposo. Y nadie puede saber mejor el propósito por el cual creé el día de reposo. Le está devolviendo el sentido al día de reposo. Y viene Marcos 3:1 y entonces dice: otra vez, otro día de reposo, entró Jesús en la sinagoga. Y había un hombre que tenía la mano seca. Y mire esta palabra: le acechaban. Y esta palabra "le acechaban" nos muestra a nosotros lo siguiente: ellos estaban seguros que mi Señor podía sanar a ese hombre. Estaban seguros que tenía el poder para hacerlo y la disposición de hacerlo. Y no estaban esperando que lo hiciera para adorarle, sino para acusarle. Para ellos era más importante esa forma que el regocijarse porque nuestro prójimo fue sanado. Y nuestro Señor, ¿acaso no dijo que usted cumpliendo 2 mandamientos cumple toda la ley? Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si no amamos a nuestro Señor sobre todas las cosas, no podemos amar al prójimo, que es el segundo. Entonces ellos estaban demostrando que no amaban a Dios, por eso no podían pensar en el prójimo y estaban acechando a nuestro Señor, siguiéndole no para ver y adorarle y postrarse ante Él, acechándole para acusarle. Según las leyes rabínicas se podía sanar a un hombre el sábado siempre y cuando corriera riesgo su vida, que ya estuviese en las últimas. Entonces ahí sí era lícito sanar. Mire, y nuestro Señor le dice, versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Les está diciendo: si la ley moral indica que es lícito, que es bueno curar a una persona, sanarla, salvarle la vida, ¿por qué lo que es bueno en los 6 días corrientes viene a ser malo el día de reposo? Ustedes tienen que pensar en el prójimo. Prevalece el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué, si todos estos días es bueno, por qué va a ser malo en el día de reposo? Tener amor, tener piedad por el prójimo. Pero mire, cuando les hace esa pregunta, ellos callaron. Y esto no lo encontramos, mire, dice que ellos callaron y dice la bendita palabra ahí de manera textual en Marcos
versículo 5, que entonces mirándolos alrededor con enojo. ¿Los miró con qué? Con enojo. Y la palabra que se utiliza allí es la misma palabra para indignación. Mi Señor los miró indignados, entristecido por la dureza de sus corazones. Y le dijo, no se puede trabajar el día de reposo. Yo me imagino, mi Señor, no se puede trabajar el día de reposo. A ver, el hombre con la mano tullida y le dice, listo, estira tu mano. Solo con su palabra, trabajó. Dijo la palabra y ya, y el hombre estiró la mano y su mano fue restaurada. Listo, la palabra de Dios, llena de poder, y le dijo, no se puede trabajar, mire, no voy a trabajar. Levanta tu mano y ya, está restaurada. ¿Sí? A ver, lo iban a condenar por trabajar en el día de reposo. Solo pronunció la palabra. Y dice que nuestro Señor se enojó, se indignó. Hubo indignación en él. Y les invito a que miren todos los evangelios. Nunca mi Señor se enojó con las prostitutas o con los publicanos. Se enojó con estos conservadores. Se enojó con estos que se creían la Dalí de la santidad. Se enojó con estos que se ufanaban y decían nadie es más santo que yo. Se enojó con estos que caminaban hacia arriba para que no se desviara su mirada. Se enojó con los legalistas y con los fariseos. ¿Y sabe por qué se enojó con ellos? Porque eran los líderes religiosos del pueblo y con su legalismo estaban alejando a los hombres de Dios y los estaban alejando de la verdadera santidad. Porque la verdadera santidad no es externa, mis hermanos. La verdadera santidad no es que a mí me vean aquí martes, jueves y que me vean con la Biblia debajo del brazo. La verdadera santidad no es que yo tenga toda la Biblia aquí y que me siente allí así con mi corbata y mi saquito y parezca muy santo. Y saludo a los hermanos con palabras que parecen piadosas. Y le digo, gracia y paz, hermano. El Señor te bendiga. Esa no es la verdadera santidad. La verdadera santidad es la del corazón. No es un conjunto de reglas. Y no es que le esté diciendo, no, es que no debemos cumplir los mandamientos. No, nosotros cumplimos porque estamos agradecidos con mi Señor. Cumplimos porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros no estamos allí esperando cumplir reglas para ser aceptos, ya somos aceptos en el amado. Por eso es que nosotros todos los días, levantándose el hombre carnal y el hombre espiritual, oramos y le decimos, mi Señor, que al final del día yo pueda decir, Señor, gracias porque, bueno, yo creo que tu nombre no fue vituperado por mis acciones, por mi comportamiento. Gracias porque ante esta tentación, mi Señor, yo pude huir, salí corriendo. Gracias por ello, porque entiendo que no es en mis fuerzas. Miren, tu Santo Espíritu que mora en mí fue el que me hizo correr, porque estaba ahí diciéndome, ese no es el testimonio de un hijo de Dios. Eso no es lo que tiene que hacer un verdadero creyente, un cristiano. Pero no es, hermanitos, por reglas. No es estar pendiente para acusar al hermano, para yo parecer más santo y entonces, no, mis hermanos. Y es lo que les está diciendo. Ustedes, por su orgullo y su soberbia, están haciendo que las personas se alejen. Creen que el legalismo va a hacer que las personas se acerquen a Dios y lo contrario. Era lo contrario, por eso él se enojó. Le digo, eso no promueve la verdadera santidad. Y el cristiano tiene que ser santo. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque el cuerpo es de Dios, los cuales son de Dios. 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Colosenses 3:5-7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, haced morir los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis pasado. Ahora caminamos en obediencia para agradar a aquel que nos compró con su sangre preciosa, con su sacrificio de cruz. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Mire, el legalismo, mis hermanos, contrario a promover la santidad, te hace sentir sucio, porque no eres capaz de adaptarte a todos esos preceptos y entonces te sientes sucio. Y eso es lo que quiere el diablo, que se sienta sucio. ¿Sabe por qué, hermanitos? Porque si usted se siente sucio, si usted se cree sucio, poco le interesa ensuciarse más. Si usted, hermanita, el domingo está usted en traje de pelea y está en su casa haciendo aseo y está limpiando todo, y viene su sobrinito empapado de chocolate y tía, y a saludarla, usted no tiene problema porque usted está sucia, usted le da el abrazo. Pero si usted está así, hermosa para venir a la cena del Señor, limpia, y el mismo sobrinito llegó el domingo empapado de chocolate, usted sale corriendo, y ya estamos limpios porque mi Señor Jesucristo quitó nuestro pecado. Quitó, usted no tiene que añadirle nada más, como veíamos en esta mañana. No va a haber evidencias. Ahora las hay porque está condición carnal y espiritual, y pecamos de manera cotidiana, y podemos ver ahí el antiguo hombre, pero venimos en arrepentimiento y fe. ¿Cómo vamos a ser santos? Siempre arrepentimiento y fe por medio del Evangelio. El Evangelio es el que nos ha limpiado, nos ha quitado el pecado, y no hay otra forma. No tienes que añadirle nada. La verdadera santidad proviene de un corazón que se ha transformado por el poder del Evangelio y que continúa viviendo a la luz del Evangelio. Y la incongruencia de estos hombres lo vemos en el versículo 6. Ay, el día de reposo, cuidado con las espigas, pero venga, confabulémonos a ver cómo lo eliminamos, cómo lo destruimos. Ese es el corazón del legalismo, hermanitos. Entonces, externamente muestran una vida en santidad impecable, pero ya hablamos de ello. ¿Cómo venimos a la mesa del Señor? Yo me muestro muy santo, pero no tengo cuidado de la reputación de mi hermano. Pero yo me veo muy santo aquí ante todos mis hermanos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante para usted, hermanito. Mi Señor está mirando el corazón. Si para usted lo más importante es la apariencia, seguramente sale de aquí y dice, sí, hoy, mira, todos me vieron santo y hablé bien, me expresé bien y saludé como si fuese un santo. Pero mi Señor conoce el corazón, y cuando vamos a comparecer ante un Dios ante el cual todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Todas. El Señor nos ayude, mis hermanos. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Ayúdanos a disponernos, Padre, a disponernos para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, limpiándonos, mi Señor, perfeccionándonos, porque no es en nuestras fuerzas. Nada podemos hacer sin ti, mi Señor. Queremos disponernos en forma plena, Padre Celestial, para que tú sigas formando el carácter de Cristo en nosotros. Cuán lejos, mi Señor, estamos de ello, Padre, pero nos aferramos, Señor, a tu promesa. Somos justificados es por fe, Señor, y tenemos la confianza, la hemos depositado en mi Señor Jesucristo, y tenemos la confianza de que tú pronunciaste la palabra, Señor, de que nos seguirás perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que mi Señor Jesucristo mismo se ha de presentar una iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, y ello nos reconforta, Señor, saber que no depende de nosotros, de nuestras fuerzas. El sacrificio, Señor, para quitar nuestro pecado ya fue hecho, y fue acepto y subió como olor grato a tu presencia, y fue hecho una sola vez y para siempre.
y allí está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros de manera perpetua. Gracias por ello, mi Señor. Nos ponemos en tus manos de regreso a casa, sabiendo, Señor, que nadie es más poderoso que tú para sacarnos de tu mano. Oramos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.